We got one cubera snapper, one coconaco snapper, and a few bonitas, que no, de las dientudas. Bonitas. De la, Sí, para el sashimi. yeah, those bonitas, they have the big old teeth, and that's really nice, light It's skin. like 4 bonitas, no? Yeah, so that's pretty good. A lot of the guys that fish for a night fish, they go night fishing for bait. They use a light like this one. So I found this one on Amazon. It was only like $10, and I brought it to with me to see if that works and helps us to increase our chances of catching cubera snappers. We're gonna be targeting tonight. We're gonna be targeting cubera snappers and hopefully a couple of what's it called, groupers, unas cabrillas, ¿verdad? Sí. Ya están llegando las cabrillas, ¿no? Ya hay cabillas, una cosa. Pero lo que más está saliendo son los snappers. Okay, so we're gonna be using live bait today. We're using live bait. We're gonna be using a Shimano. Well, I'm gonna be using a Shimano Talica 16, second generation, and we're gonna be using a 25 as well, Shimano Talica. Felipe likes to do, Captain Felipe likes to do this. We use two hooks, one in the front and one in the back, because the cubera snappers are a little bit tricky. What they usually do, they come over and then they bite your bait, they bite the bait, and then they kind of sort of kill it and then let go, and then they come back and that's when they swallow it. So what we're trying to do is that when they bite this bait and come back, boom, usually they'll leave us with a head, and with this little trick, it helps us to increase the chances of catching one. We're using fluorocarbon 60-pound leader. Sometimes we use a little bit thicker than this. We use about 180, and we were not getting good results. So today we're using nothing but 60-pound leader test, fluorocarbon, and then where we have the 100, this is 100, that's why it's a little bit thicker. You can see the join where Felipe has joined the fluorocarbon with the mono, with the mono line, and then we put a small weight so that it can drop the bait down a little bit. The bait's gonna swim down anyways, but this is gonna help us to go farther down a little bit faster. And what we're targeting right now, it's deep. So the whole plan is to drop this bait as deep as we can. Not all the way to the bottom, so that we won't get caught, so that we won't catch the rocks, and hopefully we'll succeed. Vamos a poner un plomo para la carnada de los cubera snapper. ¿Qué línea estás usando? ¿Qué parte? Vamos a usar un parte de 100 con anzuelo J-hook para pegarle unos varazos. ¿Plomo? Un plomo de número 2. No, son de 3 onzas, 2 onzas, 2. Se mira muchísima carnada ahí abajo y yo creo que parecen pargos. Estamos hablando que andamos buscando cubera, pargos cubera, ¿no? Cubera, se sí. llaman igual en español. Sí, cuberas o... Cubera pargos cuberas. En Sí, inglés son snappers, son cubera snappers. Okay, so what we're doing right now, we just got here not too long, like a couple minutes ago. And what I did, I was looking at our Simrad screen where we have our charts, our CMAP reveal charts, and we have a few dots already, a few structured waypoints already in our screen. We get to the waypoint and then we stop. We just put it in neutral to see where the wind and the current will take us, so that we will know where we're going to be drifting to, because we're going to be drifting all night tonight. And so right now what I'm doing is going back to the point, and now I know I'm going to go a little bit past that way, because I know the wind's bringing me this way. And as you can see a lot of action on the structure underneath us. Se mira bien aquí todo esto, Mira, se mira ahí.
This is like bait underneath, and these big old marks, and that should be like a snapper. Okay, one goes there, and the other one we're gonna grab it by the back, like back here. They have a lot of scales. That way, if they come over and boom, try to take my bait, I'm gonna get them. Mira, para una luz pinche, ¿Te jaló, güey? una ciudad esta Güey, madre, vamos no. abajo, güey. A ver, fondo, we've been fishing with, well, I have a live bait on my rod. Felipe has a live bait as well. And Danny decided to start jigging with a glow-in-the-dark jig. And, Va a ser un chiquito. un pescado chiquito. Pero traes algo, nosotros no traemos nada, vas ganando el torneo. And so he got one already. Persíguelo, persíguelo. Que le pongas el chupón. Bien. Porque le cala. Jálate para acá, ni Pues jálate no que para acá. está, pues no que está Despacio para arriba, chiquito, no, güey. pa. Está chiquito. No, está bueno, güey. Pues dice que debe estar bien chiquito, pero Jálate para allá, jálate para allá, jálate que para sea allá. un par con la otra. Estaban jalando unos que parecían toros, güey, pero tenían las aletitas grandes. Ay, güey, tranquilo, Dani. Y así jalan recio, machín. Ese está bueno, güey. Parece Despacio que sí. para arriba, apártate la Kira. No, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para Ahí ahí. viene, tranquilo, viene, 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 tranquilo. está dando la vuelta. Aguas, aguas, ahí, despacio aquí. Ahí es lo que Ahí se haga para allá cortito, nomás. cortito, Akira. Cortito ahí abajo. Sí, ándale, para que así, Eso. para que se dé la Es vuelta. jurel, pues, güey, es jurelón, despacio, despacio, despacio. un jurel? despacio. Sí, ¿Así? jurelón o pargo, güey. Pargón, güey. Es un hielo, Teo. Sí, un jurel, despacio. jurel, despacio, güey, no mames. Despacio, Dani. Tranquilo, Dani, te espera, Dani. Ah, un torito, un torito. Un traveli de esos que agarramos la otra vez, que te Pero, digo, un traveli, trae un una aletita bien larga esos. Hey. Pero parecen toros, ¿no estará blanca la carnita de esos? Pues dice el Ronnie que lo cocinaron, ¿no? Está bonito, ¿eh? Está bonito, ¿Eh? güey. ¿Qué onda, Dani? Te sacó el Bien, aire. Dani. Salían bien. Verga. Esos peleamos Dani, así. eres Con bueno. eso, mira, así miras, el ojo está más grandote que los toros regulares, güey. Ahora, Dani, No foto. está como más larguito y mira la aletita esta. Hey. Este Dani es pro. Ponlo bien la caña, ponlo bien la Pues nos caña. va ganando el Dani. Mete bien la caña ahí. Entonces, ¿qué onda? ¿Ese no estará bueno para el asado? No creo. Tiene la carne negra. ¿Tú crees? Sí. Está igual que los toros entonces. Sí. Ay, ay. Pero sí está bonito, Sí, está grande el güey. That's a beautiful fish. Dale pues, vámonos. Sí, let's let it go. Adiós, amigo. Ay, cabrón. Eso es todo, Dani. Así corrió la otra vez, te También me dije. ha jalado, güey. La otra sí empezó a correr y es cuando lo hoy, güey. Corre bien, ¿eh? Este sí es pardo. Sí, es. A mí también me jaló recio. Okay, well, we got something on the line. I think it's a cubera snapper. Este me jaló, pero... O era la tuya, ¿no? Jale, se enredó, ¿verdad? Está jalando bien, güey. Ahí hay calmadón para que no vaya. Ahí viene, mira. Ahí está. Otro pinche traveli. No sé. Otro traveli. ¿Sí es? Puta madre. Traveli. De eso no queríamos. Claro. Mira, hay muchos travelis entonces. Dice un traveli. ¿Ya es con Viendo carnada? más. Sí. A la verga, pinche ábano. Saliendo, man. Oye, ahí te está jalando. No, esta es No, no es carnada. Oh, la piedra. Sí, es la piedra. Es el ronconón. A ver, tiene dientitos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Aguas. Ahí está. ¿Tan soñé? No. A ver. There it Pinche is. traveli. Another trevally. This is not what we're looking for today, but this is what we're catching right now. So they're fun to catch. They're really strong fish, and at least we're getting some action. But we need to catch a cubera. We want to catch a cubera so that we can take it to get cooked tomorrow, and then we can teach you guys how to cook a cubera snapper. We're gonna release this baby. Vámonos.
El Dani ya se hizo garantía. Le dijera el Felipe. This will be his third fish today. Or tonight. Tonight. It's night day. Sí. Otro No. parguito, Dan. No, No, per- se fue. no perdona nada el Dani. Sí, 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 sí. Sí trae otro. Mira, Dani, güey. un cardenal. ¿Un qué? Cardenal. ¿Ahí se llama ese? Sí. A ver, pues, Felipe, para que no lo matemos. Sí, ¿Qué voy. pedo? Tú eres el bueno para esto. A ver. Está bonito, ¿eh? Cardenal. Mira, qué loco está. Este es bueno para la botana. Pero mira qué bonito está, güey. No, pero pobrecito, güey. No, está bien chiquito, güey. Así son estos morrillos. ¿No crecen más grandes? No. Cardenal. Oye, el Dani anda This pinche is a bien. cardenal, Está white bonito. meat. Está bonito, ¿verdad? Está bien bonito. Sí, pero está bien chiquito. ¿A poco no crece más grande? No. Oye, las espinonas que tiene acá arriba, mira. Sí, güey, ese es white meat. Ok, vamos a soltarlo, ¿no? Arre, vámonos. So it looks one in the top, one in the front, and one in the back. This is actually a small one, but it's okay. I want the cubeta snapper to come on over and just swallow that whole thing. We're gonna let it go all the way to the bottom. Once it touches the bottom, I'll reel in like 4 times just to bring it off from the top of the bottom, and then we won't get trapped or we won't get stuck on the coral reef because we're right on top of the coral reef right now. Ahí está, ándale, culero. Voy para adelante. I gave it a bunch of time to see if it'll eat it. Termina pito para adelante, tú. Ojalá y ahora sí sea pargo, vato. No mames, anguila, padre. Anguila. No, es para que mire el Felipe. La maníaca, la pinche anguila. ¿Y esas se comen o no se está comen? grandota, güey. Chinga tu madre, espérate, güey. Hoy está grande, ¿verdad? Verga. Ni para qué verga la suben, güey. Pues este güey dijo, súbela. ¿Y ya se come, Felipe? Sí. Y güey. ¿Nos la comemos o qué? Y la anzuería de 2 lados, ¿no? Sí, de la cola y de la... ¿Y cómo la matas o qué? No, hay que soltarla, güey. ¿Sí? Sí, para qué chingados la queremos. Pues no sé. Vámonos pues. We didn't get to catch a cubeta snapper, but at least we had fun. We caught a few fish. Well, Danny and I caught a few fish. I don't know what happened to the 99.9 today. Pero lo vamos a mandar a que le haga una limpia. Okay, now we're changing strategy. I'm gonna use one hook, but with a half of mackerel. We didn't have mackerel, but we found one of the bait guys fishing out here, and they had a couple of dead baits. So let's give it a try. Qué verga. Eso tiene línea de más. Aquí traigo algo, pero quién sabe qué. Traemos algo los dos. O me jaló a mí y te enredaste conmigo. A ver, mira, me está jalando. Ah, traemos otro, tú traes otro. A ver, Desenrédate. ay, tu madre. Desenrédate. Al revés. Por abajo, Arturo. Ah, otra vez. Ahí está. Ahí está, tú traes algo también ahí, yo creo. Ah, una bonita dientona, mira. Ah, pues esa ya súbela para el sashimi. Y está buena, Verga. Mira, me dejó sin nada. Échale otra vez, tío, te jala de volar. Ah, pues esa es la manchota que pasó de seguro. ¿Ya? Ahí está, mira, pargo. No mames. Sí, güey. Hay un pargo acá. Aguanta. Mira, está grande, güey. No mames. Espérate, hay que engancharlo. Mira, Está bonito. está hermoso y bien jeteadito. Échalo para arriba, sí aguanta. ¿Seguro? 1, 2, 3, vámonos. Ah, ahí está, mira. That's exactly what we were looking for. Y ya te querías ir, güey, que ya te iban ¿Verdad a que sí? pegar, que Y, había pedido y con le, permiso. ya Y- te y- hablaron, que ya me voy. y con el pedacito, güey. Ahí está, mira. Que ya me voy, pues estás This is diciendo. what we were looking for. This is what I wanted. This is what we're gonna have tomorrow.
We're gonna teach you guys how to cook these on the grill. We're gonna grill it tomorrow. Felipe is gonna open it in half and then we're gonna do a zarandeado. That's a Mexican style. Lo vamos a zarandear mañana, Felipe. Órale. Mira. Otra bonita, güey, otra bonita. Ay. Ahora, Dani, chingate las bonitas, güey. Así no, pues. Con macarela, güey, están jalando. Okay, bien. so we were fishing with nothing but mullets. And as soon as the bait guys got here and they gave us some macros, that's when we started getting some action. Chartip. We were fishing for like about 2 hours with the mullets and we weren't getting strikes really at all. And as soon as we started fishing with the macros, now we're getting strikes. We were thinking about going home, but I think we're gonna stay here a little bit longer. Un saludo para el capitán Octavio ahí, que es su cumpleaños también. Ánimo. Capitán, ahora le estamos enviando su saludo, ¿ok? Nos acordamos, aquí andamos. Ánimo. Sí, dale. Ahora, vámonos. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, padre. Ahora sí, no. ¿Ahí viene? Sí, güey. Ahí. Pero se siente raro, ¿eh? No, sí es. Ey, creo que traes mi línea, güey, no mames. Otra vez. Ay, cabrón. No, sí es algo bueno. Otra vez la pinche anguila, güey. No. Está cabeceando. Ese es snapper, güey, corrió machín para abajo, güey. Luego le di tiempo, Bandy, pues. Y con un solo anzuelo. Sí. Fíjate que quiere más el pedazo, güey, que la viva. Ey, quiere un Sí. troncho. Sí, quiere el troncho. Pues échale pedazos, güey. Sí. Es que sangra más, ¿no? Sí, sangra más. Como que tiene más olor. Sí. Ese sí es snapper, güey, Yo creo que sí. Sí, está clavado para Sí, abajo. y no viene cabeceando así chiquitos No. como. ¿Qué es? Aquí está ya. Ahí está otro snapper. Snapper. Simón, jálate. Grande. Más o menos, está bueno, güey. Pargo. Sí, güey. Snapper. Ahí para que te mires chaca. Mira, Ay, un güey, viene coconaco. penita, güey, no mames. Está gordito también, ¿eh? Viene penita, viene bien. No, viene bien. Ah, sí, viene bien en la pura, Ay, güey. Coconaco. Coconaco. Está grande ese coconaco, güey. Sí, güey. Mira cómo lo ensueleaste. Eres bueno, Felipe. Oh, te estoy diciendo, güey. This is a big coconaco snapper. Ahí está. Tocayo. A ver. Vamos a poner la luz para que se mire. Beautiful coconaco snapper. Mira qué bonito estaba. Está grande, Felipe. Está grande, Está güey. choncho. Ponle pedacitos, pues, Ahí Felipe. le voy a poner pedazos. Ahí te voy. Era todo. Felipe nothing. I don't know what's going on with Felipe. Eso, que I give you chance. Le estoy dando chance, vato. Ay, yo ya lo traía bien ensoleado, güey. No, tú lo ensoleaste. Okay, so we're just getting back to the marina. We ended up doing pretty good. ¿Cuántos agarramos, Felipe? ¿Qué agarramos siempre? We got one cubera snapper, one coconaco snapper, and a few bonitas, ¿qué no? De las dientudas. Capas bonitas. De la, Sí, para el sashimi. yeah, those bonitas, they have the big old teeth, and that's really nice light It's skin. like 4 bonitas, ¿no? Yeah, so that's pretty good. Tomorrow we're gonna wrap it up for tonight, and tomorrow we're gonna go at least make some sashimi and grill the cubera snapper. We're gonna make some zarandeado and sashimi. We're gonna give you guys the recipe so that you guys can try it back home as well. I hope you guys really liked the video, and stay tuned for the next one.